a nuestro webinar. Antes de comenzar, quisiera hacer una prueba de audio y verificar si ustedes están viendo mi pantalla. La plataforma está un poquito inestable, entonces pues a las personas que están conectados les agradezco. Ya me empezaron a llegar algunos mensajes en que ya están viendo mi pantalla y me escuchan perfectamente. A todos les doy una muy calurosa bienvenida. Muchas gracias por este espacio en que ustedes están conectándose. Listo, perfecto. Ya veo acá saludos de Ecuador. Todo, listo. Entonces vamos a comenzar. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, es Diego Caligari. En un momento les voy a dar un pequeño brief de quién es Diego. Y por lo pronto vamos a iniciar con la presentación de la compañía. Les recuerdo que durante el día les va a llegar un correo electrónico donde encontrarán la encuesta en la cual les recomendamos y les pedimos por favor nos ayuden a solucionarla. Van a encontrar también un espacio en el cual nos pueden dejar sus comentarios para que los contactemos si quieren alguna asesoría un poco más personalizada o si quieren que sean contactados por alguno de nuestros representantes o algo. Ahí también nos pueden dejar sus datos, con mucho gusto les ayudamos con eso. Y durante el webinar, en la parte derecha de sus pantallas está una casilla de preguntas para que por favor nos dejen sus preguntas a medida que vaya transcurriendo el webinar. Y al final del webinar vamos a dejar un espacio para poder solucionar estas inquietudes. A todos, muchas gracias por conectarse y pues vamos a comenzar. Bienvenidos a Johnson Controls. Somos una compañía a nivel global que integra tecnologías para desarrollar espacios más inteligentes, más seguros y más conectados. Nuestra promesa es brindar innovación para hacer que las vidas de las personas y el mundo sean mejores. Nuestros valores nos representan 5 valores. Integridad primero, siempre estamos orientados a un cliente. Funcionamos como un equipo, motivados siempre por un propósito y enfocados en el futuro. Algunos datos globales de la compañía. Tenemos alrededor de 130 años de innovación, más de 8.700 patentes activas. Tenemos presencia en alrededor de 150 países con más de 4 millones de clientes satisfechos en el mundo y 9 de cada 10 edificios emblemáticos cuentan con alguna de nuestras tecnologías. Somos sustentables y lo podemos ver reflejado en ahorros energéticos por más de 3.9 mil millones de dólares, ahorros operativos por más de 2.1 mil millones de dólares y hemos reducido 26 millones de toneladas de CO2. Actualmente la compañía está valorada en 30 billones de dólares desde la unión entre Johnson Controls y Tyco. Lo que hacemos, impulsamos a las industrias con 4 unidades de negocio: prevención de incendios, detección y supresión, seguridad electrónica, corrientes débiles de comunicación y clima y refrigeración. Estamos en todas las industrias, por mencionar algunas ahorita. Estamos en oil and gas, en clínicas y hospitales, en hotelería y en aeropuertos. En la parte inferior podrán encontrar algunos de los reconocimientos que hemos tenido a nivel global para que puedan conocer algo más de nosotros. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestra ruta de integración, ustedes podrán tener acceso, control completo de los espacios y los edificios. Esto, pues, las industrias y los edificios más integrados, más inteligentes y mucho más seguros, los cuales los convierten en Smart Buildings. Y nuestra integración hace la diferencia a través de los sistemas de control centralizado como Metasys y Secure. Esto es de lo que veníamos hablando del tema de controlar todo desde un punto. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, es Diego Caligari. Él es ingeniero industrial mecánico, ha desempeñado funciones de ingeniería en control de pérdidas para American International Group, asesorando a clientes sobre normas de seguridad y mejoramiento de la protección, elaborando informes de riesgo para aseguradoras y reaseguradoras internacionales. En el 2001 ingresa a LPG América Latina, líder en protección de incendios mediante agentes gaseosos limpios y agua nebulizada. En el 2012 la empresa se integra con Tyco. Desde ahí se desempeña como gerente de desarrollo de negocios para las líneas de producto de Tyco Fire Protection Products a partir de 2015. Ha formulado proyectos para la protección de estaciones de bombeo, almacenamiento de combustible, cientos de datos
establecimientos comerciales mediante agua, espuma, agentes gaseosos, agua nebulizada y detección de incendios. Ha dictado conferencias sobre la protección de incendios en diversos países de América Latina y es miembro fundador de la Asociación Uruguaya de la Protección contra Incendios. Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Agradecemos mucho tu participación el día de hoy. Estoy pasándote el permiso para que puedas tener control de la presentación y pues bueno, estamos súper emocionados de contar contigo nuevamente en esta oportunidad. Muchas gracias, bienvenidos. Esperen que ya les estoy mostrando mi pantalla. Muchas gracias como siempre a la oportunidad de hacer la presentación y espero que aprovechen la presentación, que sea interesante y por supuesto, como dijo Nicolás, al final tenemos un espacio para preguntas. Lo que vamos a ver ahora es prácticas correctas a la instalación de rociadores, cuáles son los procedimientos y cuáles son los lineamientos que hay que seguir para instalar rociadores. Después vamos a ver han aparecido en Estados Unidos rociadores falsificados de varias marcas. Nosotros nos vamos a centrar en el informe de los rociadores de nuestra marca de Tyco. Y después al final de la presentación vamos a ver una serie de fotos de instalaciones con errores, mal hechas, poco cuidadas, que como instaladores, los que saben de instalación se horrorizan ante estas imágenes y es bueno que aquellos que no saben aprendan y le pongan cuidado y cariño a estas instalaciones. Bien. Estoy tratando de que corra. Bueno. Esperen un minuto porque no está corriendo la presentación. Dale, Diego, tranquilo. Le recordamos a todos pues que les va a llegar un correo electrónico durante el día con una encuesta y para que nos ayuden con la solución y van a encontrar también un link con el video. Y les recordamos que para que nos sigan en diferentes, en LinkedIn, perdón, para que se enteren de los diferentes webinars que tenemos preparados para ustedes. Entonces, para que estén súper pendientes, se inscriban y pues puedan seguir participando activamente como lo han hecho algunos y capacitándose en diferentes temas que tenemos para ustedes. Espera porque no está, quedó trancada la máquina. Ok, dale, tranquilo. Bien, ahí empezó. Listo. Bien. Primero que nada, ¿cuáles son los cuidados que hay que tener durante la instalación? Una aclaración, en Uruguay vivimos en un estado permanente de 80% de humedad, 13 grados, 80% de humedad y las gargantas en general no se llevan muy bien. Así que les pido disculpas, la voz la tengo un poco destruida. Bien, rociadores, instalación. Cuidado durante la instalación. Los rociadores vienen en cajas con separadores. Esas cajas en fábrica, una de las pruebas que se hace, que es parte de la certificación, es con la caja llena y los rociadores adentro, se hace la prueba de caída de 1 metro. Se toma la caja cerrada y se deja caer la caja desde 1 metro al piso, un número de veces que la norma marca, y luego se sacan rociadores para hacer distintas pruebas. Por tanto, cuando nosotros manejamos los rociadores en la instalación, tenemos que hacerlo en la caja, porque la caja, con sus separadores y con la confección que tiene, es la que nos asegura de que no se golpeen, no se dañen eventualmente. Principalmente lo que se daña es los links o los bulbos pueden romperse, pueden dañarse, pueden correrse, que nosotros de repente no vemos el daño, pero en el momento de la instalación pierden. Entonces es
es necesario evitar que se golpeen los rociadores entre ellos. Este transporte en el balde durante la instalación no es lo recomendado es manejar los rociadores en la caja de origen y irlos sacando a medida que los vamos necesitando. Durante la instalación hay que descartar cualquier rociador que presente signo de derrame de líquido en el bulbo, signo de rotura o marcas en el cuerpo. Si yo detecto cuando voy a instalar un rociador que está golpeado, que tiene la rosca en mal estado, que está corrido el fusible Borlink, bueno, debería descartarlo, ponerlo aparte y hacer el reclamo correspondiente. Signo de roturas o marcas en el elemento térmico o marcas de corrosión. Todo esto implica que debo remover los rociadores, ya sea que los voy a instalar o que están instalados pero presentan daños. ¿Bien? Los rociadores vienen en su caja, como decíamos, vienen cada uno con su protección. La protección hay que sacarla, después la norma dice, aclara que en algunos casos podemos sacarla antes de ponerlo, en otros casos, luego de que están instalados, se pueden retirar todas las protecciones al mismo tiempo. Como ven aquí, el señor que estaba instalando no le tuvo mucho cariño y lo sube a la escalera ya preparaditos, pero fíjense que acá está el alambre pasando junto al bulbo y esto puede hacer que o bien haya un daño visible o bien haya un daño que no sea visible y falla cuando estamos haciendo la prueba con agua, lo cual es muy grave para la instalación. Esta es la forma correcta de transportarlos y mover los rociadores. Acá tenemos rociadores que se les dañó el link antes de ponerlo. Fíjense, en la foto de la izquierda tenemos los rociadores estaban marcados. Lo vamos a comentar un poco más qué fue lo que pasó en ese caso. Y en este caso el link estaba torcido. Fíjense que no está alineado con la carcasa. Esta es la foto del rociador. Fíjense, no alineado con la carcasa. Y esto fue una instalación que falló, tuvimos varios problemas. Cuando empezamos a inspeccionar nos encontramos con todo este panorama. ¿Bien? ¿Qué había pasado en ese caso? Bueno, el instalador o la persona que estaba instalando, como no le quedaban alineados con la cañería, atravesaba un destornillador. Y de hecho encontramos marcas en la carcasa, atravesaba un destornillador y los posicionaba correctamente con los brazos paralelos a la cañería que los había instalado. Lo cual hizo que 4 o 5 rociadores perdieran, se dispararan durante las pruebas y bueno, eso trajo una serie de reclamos bastante importantes. Cuando hicimos la inspección encontramos que era un problema, una falla de instalación. ¿Bien? Otro tema importante, inspeccionar los bulbos. Se puede realizar con la protección colocada, mirando a través de la misma. El diámetro de la burbuja de aire es aproximadamente 1,6 milímetros en los rociadores de 57 grados y 2,4 en los de 182 grados. Si vemos una gota normal, por ejemplo acá la mitad del líquido se ha perdido y en este caso el líquido directamente ya no estaba dentro del bulbo, quiere decir que el bulbo no va a actuar de manera correcta al momento de la descarga. Esto se puede ver a una pequeña microfisura que nosotros no la percibimos o no detectamos esa fisura a la vista, pero sí perdió líquido internamente y en el momento de la instalación, o más bien en el momento de la actuación, el rociador no va a dispararse a la temperatura ni en el momento correcto, o cuando reciba la presión del agua, si ese bulbo quedó con una microfisura, puede que termine de quebrar, rompa y tengamos una pérdida en el momento de las pruebas de recepción del commission. Instalar los rociadores con la tubería en la posición final. No es recomendable instalar en piso y subir la tubería. No es recomendable subir la tubería y después moverla con los rociadores instalados. Puede haber golpe, puede haber daño. Y de vuelta, por más imperceptible que sea el golpe que nosotros le damos un golpe, no, miramos, no pasó nada.
puede que el rociador falle al momento de presurizar la línea o después de presurizada falle luego de un par de días. Nos pasó ese tema, nos pasó con otro cliente también, tuvimos una falla en los rociadores. Nadie explicaba por qué había pasado. Cuando fuimos a la inspección, nos encontramos con los rociadores fallados que tenían golpes, marcas de apriete, marcas de llave mal posicionadas. El rociador, utilizando las herramientas correctas y siguiendo los pasos de instalación correctos, no falla, tiene una tasa de falla muy baja. Si hacemos la instalación en forma incorrecta, la probabilidad de falla se multiplica y mucho. Yo intervine en al menos 3 reclamos y los 3 reclamos uno empezaba a repasar cómo fue la instalación y había varias fallas en varios lugares. Después lo vamos más adelante y les comento qué fue lo que pasó en esos casos. Bien. Colocar las primeras vueltas del rociador con la mano, dejar la protección plástica colocada durante el proceso, no realizar un apriete manual excesivo puede provocar un daño del elemento térmico. ¿Ah? Luego que el rociador está en posición, está colocado y demás, se termina el apriete con la llave correspondiente. Si ustedes revisan la ficha de cada rociador tiene una ficha asociada. Las fichas están todas en la página de Tyco. En todo caso, después que termine la presentación, tengo una presentación de 5 slides de cómo bajar toda la ficha de los rociadores. Se lo bajan a su máquina, tienen la biblioteca, tienen una guía para ver cuál es la ficha correspondiente y si se van a la guía les va a decir cuál es la llave que corresponde a ese rociador y con la llave que corresponde a ese rociador es que se le da el último ajuste al rociador. También dice cómo instalarlos. Estas instrucciones que yo les estoy pasando, también hay una ficha aparte dentro de las que pueden bajar donde está detallado. Si tienen instaladores en campo, son 3-4 hojas, se las imprimen, les hacen una breve capacitación antes de que empiecen, 15 minutos, le dejan la hoja a mano de manera que todo el mundo sepa cómo se instala un rociador. ¿Bien? Utilizar la llave específica suministrada por el fabricante es adecuada al rociador, con el ajuste adecuado, con apriete y la palanca adecuada. La palanca o el largo de la llave está ajustada al tipo de rociador que vamos a poner. Eso que implica que haciendo un apriete, una fuerza normal de una persona estándar, yo sé que esto puede ser discutible, pero con esa palanca estándar llegamos al apriete correcto para los rociadores. ¿Eso qué quiere decir? Que no, me quedó mal ajustado, le voy a agregar un caño de 1,5 metros y voy a ajustar los rociadores con una palanca de 1,5 metros, seguramente van a dañar rociadores, van a destruir roscas, van a torcer el frame, torcer la carcasa del rociador y ese rociador va a terminar perdiendo. Entonces hay una llave adecuada con un largo adecuado, de manera que normalmente tenemos la fuerza normal para que el rociador quede con el ajuste correcto. ¿Bien? La llave no debe deslizar durante el apriete y los daños posibles: se puede dañar el vaso del bastidor, los brazos del bastidor, el deflector o los elementos de detección. Si se me zafa la llave, puedo golpear el elemento detector, tal vez en el momento no pasa nada. Cuando cargo con agua no pasa nada, pero 1 hora, 2 horas, 3 horas después el elemento fusible termina fallando y termina habiendo una descarga. O sea, usar la llave correcta, no usar llaves de lo que nosotros en Uruguay llamamos llave de caño, llave inglesa, llave francesa. Eso no está permitido para el uso de los rociadores. Cuando pidan rociadores, pidan la llave que corresponde, tengan un par de llaves a mano. Si son instaladores habituales, vayan pidiendo a medida que van pidiendo rociadores, piden 2 o 3 llaves, se las van dejando ordenaditas, identificadas con un cajoncito y después en los siguientes, si se les pierden, reponen y si no, van usando esas llaves sin ningún problema. ¿Bien? Apretar la llave con el strap puesto, no remover el strap hasta que el sprinkler esté totalmente instalado. Lo que dice la 13 es
No recuerdo de memoria, lo que digo siempre en las presentaciones, los datos, números, alturas y cifras de memoria que doy las verifican en la norma, simplemente sepan que en la norma lo dice, si no me equivoco es hasta 3 metros de altura, el rociador hay que ponerlo con el strap y sacar el strap una vez culminada la instalación. Si la instalación está a más de 3 metros de altura, se permite sacar el strap antes de la instalación. Los 3 metros, verifíquenlos en la NFPA 13, generalmente me acuerdo, pero no es de fiar mi memoria, ¿bien? O sea, colocar el rociador, luego de que esté todo montado, sacar los straps. Aprietes recomendados, también está en las fichas estas que les digo, que tienen la ficha de instalación, que es bueno repartirlo a la persona que está instalando, al instalador propiamente dicho, y nos recomienda los pares tanto para media, 3/4 como para 1 pulgada. Ahí están en la tabla el resumen de los pares, 14, 20 y 30 en pies por libra y newton por metro en 19, 27 o 40,7. El apriete excesivo puede tanto deformar la entrada, distorsionando el flujo, puede provocar que haya fugas de agua durante la instalación y el apriete insuficiente normalmente se determina en fuga en los rociadores. La puesta en servicio, cada sprinkler es suministrado con su strap de protección adecuada para el rociador. El sprinkler no funciona con el strap puesto. Más de una vez nos hemos encontrado con instalaciones que de repente hace 6 meses que están funcionando y los straps siguen puestos. Y aquí está lo que decía la norma. Si el sistema está a más de 3 metros, se puede retirar el strap al momento de instalar. No es necesario retirar los straps luego de terminada la obra. ¿Bien? Mantenimiento luego del incendio. Cualquier tipo de bulbo, cualquier rociador de bulbo que haya sido expuesto a productos de combustión, que se vea manchado o que esté en la zona cercana al incendio, se recomienda que se reemplace si no se puede limpiar con un paño o cepillo de cerdas suaves. Bien, yo diría que la recomendación más acertada, evitemos por lo que sale el rociador, no tiene sentido tratar de limpiar el rociador y dañarlo. Evitemos en lo posible esto y en la medida de lo posible sustituyamos todos los rociadores que estén en la zona y que sea posible. Si por algún motivo nos quedamos sin stock, tenemos un apuro de seguir funcionando, bueno, se puede limpiar con un paño, pero sería el último recurso. ¿Bien? Y los tipos de soldaduras se deben sustituir si han sido sobrecalentados. El calor excesivo puede dañar el elemento de detección resultando en la activación prematura. Por más que no veamos que hay daño en el rociador, si está en la zona donde hubo calentamiento, es muy probable que se haya empezado a fallar la soldadura eutéctica y en apenas un movimiento puede fallar cuando le demos presión. ¿Bien? Hasta aquí un poco de las buenas prácticas de instalación. Otro tema que hay que tener en cuenta, en ningún momento es recomendable el uso de ni cáñamo con pintura. Lo que hay que usar son teflón, cinta de teflón de buena calidad, y un apriete muy suave. No hay que apretar los rociadores hasta dejar la vida en el rociador porque seguramente eso termine en una deformación del rociador. Tengan en cuenta que los rociadores son de latón y la instalación es de caño hierro galvanizado. Entonces el material del rociador es más débil que el material al que estamos roscando y siempre con mucha delicadeza y la palanca correcta, el rociador ajusta sin pérdidas y sin problemas. Si hubiera una pérdida, bueno, es preferible subir y hacer un retoque que pasar el rociador de rosca y terminar deformando, que aunque no se note la deformación, después termina perdiendo. ¿Bien? Aquí es un informe del 2015 que lo realizó en su momento XLGAP Research.
y fue encargado por UL para detectar si en el mercado existían falsificaciones de los rociadores que ellos certifican. Dentro de esos rociadores se estudiaron los de Tyco, también se estudiaron rociadores de Reliable, de Vitaulic, y se encontró, al menos en el mercado americano, que había falsificaciones de todas las marcas. ¿Bien? Tanto UL como FM están constantemente buscando en el mercado estos artículos falsificados por la etiqueta o sello que tengan etiqueta FM y no hayan sido certificados por ellos, o UL y no hayan sido certificados por ellos. Ambas agencias publican avisos cuando descubren equipos falsificados y la mayoría de los rociadores fueron encontrados en Asia, Oriente Medio y en Europa. En Estados Unidos también circulan estos rociadores. El informe es un informe particular de todo lo que hace habitualmente ULFM, encuentra los rociadores, informa la falsificación. Este informe lo que se trató fue de analizar los rociadores falsificados, ver cuáles eran las diferencias y ver qué consecuencias podían tener esas falsificaciones, esas malas copias, qué consecuencia podía tener al momento de la utilización y del incendio. ¿Bien? Estos rociadores no han sido evaluados por ningún organismo de acuerdo a las normas y se desconoce si cumplen con los requisitos de las normas de seguridad. Fíjense que los rociadores que nosotros fabricamos y que los fabricantes que tienen ULFM tienen una auditoría de fábrica de ULFM y tienen que llevar registros de lo que fabrican y tienen que hacer pruebas de esos rociadores. ¿En qué consisten las pruebas? Bueno, la prueba del RTI, que es el Response Time Index, se pone el rociador en un cañón de calor que está calibrado y se mide cuánto, una vez alcanzada la temperatura de disparo, cuánto tiempo tarda a esa temperatura en dispararse. Después se hace la prueba de caída, la que les contaba hoy. Se tienen los rociadores en la caja en packaging original y se tiran desde 1 metro y se verifica después, se sacan muestras de esos rociadores y se operan a las distintas presiones. Se hacen ciclos de presión, creo que son 500 ciclos de subida y bajada de presión. Tengo algo así como a 500 PSI de presión. Suben y bajan las presiones y después se hacen pruebas de corrosión, se ponen los rociadores en un banco de corrosión, en una solución, una niebla salina, se los deja durante un X tiempo, creo que las pruebas más largas son de 1 año y otras que son más aceleradas, y luego de todas estas pruebas se pone el rociador y se activa y se comprueba que activa la temperatura y en las condiciones correctas, se comprueba que no hay daño por las tapas y demás. O sea, todas esas pruebas que se necesitan para certificar la auditoría que hace ULFM a la fábrica y los muestreos permanentes y someter los rociadores a prueba permanente que se está haciendo de los lotes son los que nos aseguran que el rociador va a funcionar en el momento que debe hacerlo. Entonces, ¿cuál es el problema de los rociadores falsificados? Nadie sabe si realmente fueron sometidos a alguna prueba. ¿Bien? Y acá tenemos lo que hemos encontrado, nuestro rociador, el TI 3151. El rociador de la izquierda, el que se ve más feito, es un rociador original. Se ve más feo porque en realidad es la fundición, la vemos tal cual es. Lo que hacen las empresas que falsifican, normalmente hacen un cromado del rociador de manera que uno lo vea en mejor estado y de esa manera disimulan cualquier error y cualquier poro que pueda haber en la fundición. ¿Qué pasa con los poros de fundición? Hace que el rociador sea mucho más débil y parta. Bien. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, el rociador original tiene una protección, la ampolla, la tapa tiene es como una copa, la copa protege el bulbo, el rociador falsificado no la tiene. En el marco del rociador las líneas son redondeadas en lugar de rectas. Bien, este es un rociador que está redondeadito y como les decía está cromado. El acabado del cuerpo es menos rugoso a diferencia del original que es áspero por efecto de la fundición. Este es un rociador que lo vemos con la fundición tal cual es y si el rociador saliera con errores, con poros de fundición,
sería directamente descartado de fábrica. Este rociador, al tener la cobertura, nadie sabe qué es lo que hay abajo y en qué estado está el material. Y el deflector es de zinc niquelado magnético y de latón cromado o pintado de blanco no magnético, el de Tyco, ¿tá? Lo que tiene que ver con el deflector. Bien. Después, en cuanto a las marcas, el UL está en un círculo y el CVL en un círculo. El de Tyco, este rociador tenía solo un UL, digamos un poco burdo, grabado en la parte, en el deflector, no tenía el sello de CVL de Canadá. Y como ven aquí, también le faltaban marcas del EPCB y le faltaban un par de marcas más. El Tyco estaba fundido en ambos lados del rociador, en un lado y el año de fabricación en otro. El original tiene el año de fabricación, los falsificados decían Tyco y ni siquiera sabíamos en qué año habían sido fabricados. Bien. Esto ya es bastante más sutil. Existen solo un par de fabricantes en el mundo de ampollas. Jobe es una de ellas y Geissler es la otra. Los falsificadores intercambiaron el tema de los bulbos. En lugar de comprar Jobe, que es el original que nosotros compramos, compraron Geissler, que es la competencia. ¿El bulbo en sí va a fallar? No, bueno, allá en el momento las fallas que tiene generar el rociador, si el bulbo funciona correctamente o no, ya es realmente anecdótico. Y para que vean directamente, cuando me llegó esta información, yo lo que hice fue googleé y directamente me encontré en la página de Alibaba rociadores Tyco que se ofrecían, y cuando entro a ver el detalle del rociador, en realidad era directamente falsificado. Fire Equipment lo ofrecía en Alibaba como un rociador Tyco y en realidad era la burda falsificación de nuestro rociador. Las diferencias, bueno, acá vemos un poco más. Este es otro modelo, el TI 3151, de vuelta con la protección del rociador y la tapa plana. Las marcas, este es el rociador original, donde el frame, el marco, además tiene la fundición rugosa, pero además tiene un refuerzo, este refuerzo que ven por aquí, y el rociador falsificado era todo cromado, no tenía refuerzo, y lo que les decía, no podíamos ver el estado de la fundición. El refuerzo que aquí no se ve, le agregaron FM, le agregaron UL para que fuera más un rociador mejor porque tiene más marcas. Las marcas estaban en la posición, estaban en lugares incorrectos, no correspondía. El CUL con el UL que veíamos hoy, y bueno, las diferencias en la forma del marco. La diferencia, fíjense que la forma del deflector es muy importante para lograr, cuando se hace la descarga, que el patrón de descarga sea correcto, que la distribución de agua en piso sea la que se analizó cuando se hicieron las pruebas y que se llegue a las densidades correctas. Si el deflector no está dimensionado correctamente, el patrón de descarga que obtenemos puede ser cualquier cosa y puede ni siquiera mojar. Puede haber un defecto de fabricación, quiere decir que en el centro ni siquiera moja y solo mojan los bordes, o que se alcanza una densidad de agua despareja, o que el paraguas y el frame que estamos generando es mucho más amplio, moja los rociadores laterales y el efecto de los rociadores no está cumpliendo, no está combatiendo el incendio como corresponde. De vuelta con las marcas. Las marcas UL, el UL marcado en el cuerpo en lugar del año, de un lado del año del rociador y del otro lado la marca del rociador, Tyco 2020. Aquí estaba marcado UL en un marco que tampoco tiene mucho que ver con el nuestro. Internamente, el rociador auténtico, el asiento del bulbo, tiene diferente color y forma, y hay marcas de las herramientas de mecanizado visible. El auténtico tiene un acabado liso.
y ya que el asiento es estampado y no es mecanizado. Acá también tenemos otros rociadores falsificados. De vuelta aquí los marcos con el frame, el marco con marcas que no corresponden, el acabado poroso, la pintura ni siquiera es una pintura prolija, sino que es una pintura porosa. Y hasta aquí un poco de los rociadores falsificados. Tengan cuidado donde compran. Compren a través de los distribuidores autorizados. No compren fuera de los canales de distribución correctos. Hemos tenido problemas también en algunos mercados donde el cliente compra directamente a distribuidores en Estados Unidos, a warehouse en Estados Unidos o a distribuidores en Europa, los trae por fuera de los canales de distribución autorizados y tuvimos un cliente que tuvo unos rociadores que tuvieron una falla, perdían agua, hizo un reclamo. Cuando fuimos a ver el reclamo empezamos a rastrear el origen era a través de un depósito en Europa. Les dijimos, señores, el rociador se compró a través de Europa, hagan el reclamo a quien se los vendió y el reclamo será cursado a través de los canales que ese distribuidor tiene. Por supuesto, era mucho más complicado hacer el reclamo, no tenía soporte local y al final terminó comprando los rociadores a través del canal correspondiente. Bien. Tuvimos otro problema con otro cliente, le pedían un rociador certificado ULFM con unos determinados K. Esto eran boquillas, no eran rociadores. Con un determinado K, el instalador decidió comprarlos en Europa. Eran rociadores Tyco, pero europeos y cumplían con otro estándar, por lo tanto el diseño no correspondía con la boquilla que el instalador quiso instalar y se generaron todos unos líos legales porque el diseño no correspondía a lo instalado. Entonces, de nuevo, compren a través de los canales que correspondan. Tenemos distribución en toda América Latina. Usen esos canales y van a obtener el producto y el soporte que corresponde cuando lo necesiten. Bien. Hasta aquí un poco de cómo instalar. Ojo con los rociadores falsificados y de aquí en adelante vamos a ver algunos errores comunes y no tan comunes en la instalación. Primero, si nos vamos a la norma nos dice claramente cuál es la cobertura de los rociadores. El mismo rociador, sepan que el mismo rociador, si lo utilizo para una aplicación de Light Hazard o si utilizo el mismo rociador para Ordinary Hazard, las áreas de cobertura que me permite la norma son distintas. Por lo tanto, una primera cosa que tengo que hacer si voy a hacer un comisionamiento, una recepción de un sistema es saber cómo fue clasificada el área. Una vez que sepa cómo fue clasificada el área, tengo que ver la distancia en los rociadores. Y esto es algo que parece obvio, a veces no lo es tanto. Aún después de un incendio, si yo definí que el distanciamiento de los rociadores era 4,6 metros, que es una distancia para Light Hazard, y están instalados en Ordinary Hazard, aún después de la instalación, una inspección va a encontrar que ese rociador está mal instalado. Entonces, si yo rosqué mal, si yo dañé, no importa. Ahora, si definí mal la distancia y la cobertura de los rociadores, no hay manera de disimularlo aún después del incendio. Entonces, tengan en cuenta esto para las áreas de protección, dependen del tipo de riesgo y hay que respetarlos siempre. Para Light Hazard tenemos distanciamiento de 4,6 normalmente. Para Ordinary Hazard, la área de protección máximo de rociadores pulverizados estándar y constantes para riesgo ordinario, 12,1 de protección, metros cuadrados, 130 pies. Para Light Hazard tenemos 200 pies de cobertura, Light Hazard 200 pies, Ordinary Hazard 130 pies.
Y para extra hazard se reducen aún más las áreas de cobertura dependiendo cómo vayamos hecho los cálculos. Entonces tengan esto en cuenta al momento de revisar los diseños y hacer un commissioning o una inspección en la instalación. Las obstrucciones es todo un tema. Las obstrucciones pueden cortar el patrón de descarga y si la obstrucción queda muy cerca del rociador puede generar, digamos, una sombra que hace que el agua no cubra completamente el área de diseño que estamos definiendo. Entonces, esto son criterios básicos para rociadores estándar, pero después hay un capítulo entero en la norma que hay que revisar. Los rociadores estándar, la distancia mínima a las paredes es de 102 milímetros, 10 centímetros. La distancia del deflector al techo va entre 25,4 y 25,4 milímetros y 305 milímetros. La distancia entre rociadores en mínimos de 1,8 y si tenemos menos de 1,8 hay que colocar pantallas deflectoras para evitar que un rociador enfríe al otro. Estas son distancias mínimas, fáciles de corroborar en instalación, que son necesarias poder verificarlas. La distancia en almacenamiento, hay que revisar las fichas, pero en general es mayor a 457 milímetros y en rociadores especiales 984, lo que es la distancia a la mercadería. De todas maneras, bájense la ficha de los rociadores. Si tienen que hacer un commissioning o si tienen que hacer un diseño, vean la ficha de los rociadores y vean cuáles son las distancias, alturas, distancia a los techos, distancias a las mercaderías. ¿Bien? Temperatura, depende de la máxima temperatura que podamos o que estimemos alcanzar en techo, y la norma nos da esta tabla. Si la temperatura del techo puede andar en 38, se recomienda usar rociadores 57-77. Para temperatura de techo de más de 38 hasta 66, 79-107. Esos son parámetros que también se pueden verificar cuando vamos a hacer un commissioning. Tipo de rociadores, importante. Tenemos rociadores pendientes, montantes, sidewall. Hay que revisar que la posición del rociador sea la correcta. Dirán, esto es obvio, pero nos hemos encontrado con rociadores pendant colocados upright, con rociadores upright colocados pendant. De todo hay en la viña del Señor. Los tipos de rociadores. Los rociadores sin rack, si el proyecto lo requiere, deben proveerse con jaula. Es muy importante. Fíjense que estos rociadores pueden ser sometidos a golpe cuando estamos maniobrando con los pallets y con los autoelevadores. Y lo que vemos aquí, estos rociadores sin rack, esto no es un colector de calor, sino que esto lo que impide es que cuando se activen los rociadores de techo, el agua caiga y enfríe el fusible del rociador in-rack. Hay un error de concepto, que esto es un colector de calor que junta el calor cuando sube de la mercadería, y eso es incorrecto. Fíjense además que con las dimensiones que tiene tampoco podríamos considerarlo como colector de calor, porque cada rociador está cubriendo algo así como lo veíamos recién, unos 100 pies cuadrados, entonces no tiene sentido usar esto como colector. Bien. Y algo que mencioné en alguna presentación, los rociadores para actuar necesitan que les llegue el calor, necesitan que les lleguen los humos calientes. No tiene por qué estar el rociador colocado exactamente abajo de la llama, sino que al rociador le tienen que llegar los humos calientes que salen del fuego, pegan en el techo y caminan por el techo generando la capa de humo. Entonces, para que esa capa de humo llegue, necesito que el techo tenga una superficie, no sea un techo calado. Esta instalación la hemos encontrado, después nos hemos encontrado con unas instalaciones donde tenemos esos cielos rasos con varilla de aluminio separada a 40-50 centímetros, que son muy lindos para decorar, pero que no sirven como techo para un rociador. Si tenemos un fuego en el ambiente,
esas varillas de aluminio, el humo va a atravesarlas como si nada y va a llegar al techo, cielo raso, fijo y plano. Y el rociador colocado a 1,5 metros del techo no sirve absolutamente para nada. ¿Bien? Daño mecánico en los estacionamientos y depósitos es preferible el uso de rociadores montantes, perdón, rociadores, sí está bien, montantes, upright, para disminuir el riesgo de daño. Si nosotros acá tuviéramos una circulación, bueno, podemos llegar a tener un golpe con la cañería, pero si nosotros tuviéramos los rociadores pendant, puede ser que lo dañe un camión, un auto, cualquier vehículo que pase. Con el rociador upright, la cañería está protegiendo el rociador y está evitando daño en el rociador instalado. ¿Bien? En los estacionamientos y depósitos se prefiere el uso de rociadores montantes para disminuir el riesgo de daño. Estos rociadores, bien, me pueden decir, bueno, estaban colocados por arriba de la viga, acá en la foto no se ve correctamente y creo que no era el caso. Entonces, si pasa un vehículo puede fácilmente dañar un rociador y provocar un accidente y hacer que se descargue el sistema. Bien. Rociadores ocultos, Council. Este rociador está, si recuerdan en la presentación de los rociadores Council, este rociador tiene un deflector, una tapita, esa tapa, acá lo vemos el rociador con la tapa puesta en la foto de la izquierda. Cuando llega a una cierta temperatura cae la tapa y deja el deflector desplegado y el bulbo dentro del rociador pronto para descargar, pero no descarga. Bien, ¿quiere decir que esta instalación no va a funcionar? No, posiblemente funcione porque el rociador está adentro, entendemos que el bulbo está en buen estado y si le llega el calor va a activarse sin ningún problema. ¿Qué es lo que pasa en estas instalaciones? Que a mí me da cierta desconfianza de si encuentro un rociador en este estado, si realmente se le está haciendo un mantenimiento a la instalación o la instalación se hizo en su momento y quedó abandonada a su buena suerte. Entonces el rociador puede que funcione porque tiene el bulbo, tiene el deflector desplegado correctamente por debajo del cielo raso, pero no nos da una buena percepción de que el sistema se esté manteniendo correctamente. Bien. Después aquí también nos encontramos en la misma instalación con rociadores que eran, este rociador es no es Council, se me fue ahora de la cabeza, es un rociador con protector. Fíjense que el deflector está metido adentro y no va a poder desplegar el patrón correspondiente de descarga. O sea, cuando salga agua, lo más seguro es que tengamos un chorro de manguera concentrado en los 7 o en los 5 centímetros que tiene la carcasa exterior. O sea, este rociador, para que funcione correctamente, el deflector tiene que estar por debajo del nivel del cielo raso. Aquí tenemos otro rociador mal instalado. Nuevamente, este patrón de descarga no va a lograr desplegarse y cubrir los 3 metros o los 12 metros, los 12 metros cuadrados, los 20 metros cuadrados que correspondan. Bien. De vuelta, un rociador, este rociador lo instalaron en la cañería y luego se ve que o bajaron o movieron el cielo raso y quedó por encima de la línea de descarga. El deflector quedó por encima de la línea del cielo raso. Aquí realmente podemos reflexionar, en la parte derecha podemos reflexionar qué fue lo que pasó. Supongo que no hubo una coordinación correcta entre el señor que ponía el cielo raso de yeso y él pasaba el enduido con el señor que instaló las cañerías y vemos que el rociador no solo está enterrado, está la tapa de descarga cubierta, el bulbo está hasta la mitad con enduido y ese rociador, suponemos,
tal caso podrá romper el bulbo y capaz que si tenemos mucha suerte, la presión del agua va a desplazar la tapa del rociador y descargará en algo parecido a un patrón de descarga. Pero estas cosas son las que realmente son inadmisibles y nos hacen recordarles una vez más que además del commissioning que se hace en los rociadores, es necesario hacer inspecciones periódicas del sistema y detectar este tipo de errores. Acá tenemos un rociador Council, un rociador oculto que siguiendo estrictas instrucciones de no pinta el rociador, el señor que venía con el techo pintó todo lo que encontró y le hizo, no me acuerdo, esto se llama ballet o algo de ese estilo, le hizo un ballet también al rociador cuando dice específicamente no pinte los rociadores porque al pintarlos puede hacer que pierdan las propiedades de actuación a la temperatura que corresponda. No sé qué decirles de este rociador, le queda muy bien como decoración entre los vinos y yo hubiera optado por poner un rociador, un sidewall y no este rociador de 360 que desconocemos qué es lo que va a pasar cuando actúe. Lo bueno es que le pusieron la jaula para que no lo rompan cuando entren las botellas o que no rompan las botellas, no sé exactamente cuál es la función de la jaula. En el rociador de la derecha también el señor que pintaba se fanatizó y pasó pintura a todo lo que encontró. Fíjense que aquí tenemos se ve que ahí se enganchó con algo y le sacó la pintura, pero el rociador realmente está en un pésimo estado. ¿Va a funcionar? No lo sabemos. Puede que funcione. El rociador es bastante fiel, pero también puede que no funcione. Bien. Esto que parece tonto, que indica que por favor no cuelgue perchas en los rociadores, algo que a nosotros nos parece obvio, en general a la gente no le parece tan obvio y aquí nos encontramos con una serie de decoraciones para rociadores. ¿Qué va a pasar con esto? El rociador puede que abra ahora. Si logran que el patrón de descarga... Primero puede ser que cuando estén maniobrando para colgar la percha, el monito o los collares del desfile, dañen el rociador, tengan una activación y hagan una buena cantidad de agua descargando. Y al momento de activarse el rociador, me gustaría saber si vamos a lograr algún patrón parecido a lo que diseñamos o no va a ser muy interesante. Acá estamos recurriendo a métodos esotéricos para evitar el incendio en lugar de los rociadores. Y acá tenemos una solución muy ingeniosa, aquello que les comentaba de que los rociadores sin rack, el techito que tenían no eran colectores de calor. Este señor creo que no entendió el concepto y se hizo su propio colector de calor considerando que el techo del almacén estaba un par de metros por encima de la instalación de rociadores. Esto no sirve absolutamente para nada y además el señor, si se fijan ahí, gastó en un rociador que es Recess, que es más caro, no entiendo todavía muy bien para qué. Bien, no se permite modificar los rociadores con pintura, revestimientos, perdón, laqueados, alterarlos después que salen de fábrica. El rociador hay que instalarlo tal cual está. Cualquier rociador modificado debe ser reemplazado. Rociadores expuestos a ambientes corrosivos deben ser específicos para tal uso. Si nosotros sospechamos que nuestro rociador va a estar en un ambiente que puede ser dañado, entonces deberíamos pensar bien qué rociador vamos a usar. Tal vez el rociador de Link no sea el más adecuado, tal vez el más adecuado sea un rociador de bulbo y tal vez el rociador más adecuado sea alguno que tenga un recubrimiento de pintura. O ahí tenemos también, lo comentábamos en los tipos de rociadores, tenemos rociadores que vienen de fábrica con un recubrimiento de cera para evitar la corrosión, pintura, cera,
en casos extremos, rociadores de acero inoxidable, SMO, titanio. Bueno, hay distintos materiales. Habrá que evaluar si el ambiente donde vamos a poner el rociador es el más adecuado para este tipo de rociador. Bien. Acá tenemos otro ejemplo, un rociador que está completamente dañado por la corrosión. ¿Va a actuar? ¿No va a actuar? ¿Qué va a pasar en el momento que le llegue calor? Nunca lo sabremos. Y aquí hemos innovado en pintura para rociadores. Hemos, digamos, plateado por suerte. En algunos este rociador lo protegieron y luego lo pintaron. Este rociador, además de todo, se olvidaron de quitarle la protección luego de la pintura. Creo que este rociador ni siquiera es nuestro, por suerte. Pero bueno, acompañaron el color de metal del inoxidable del techo, lo acompañaron con un rociador acorde al color, con una capa de pintura. Nuevamente no está permitido, no sabemos cómo va a reaccionar este rociador, y el señor que le puso la cobertura al bulbo estuvo muy ingenioso, pero puede también que haya movido el rociador, cuando quite la cobertura lo dañe, y todos los problemas que puede acarrear este tipo de prácticas. De vuelta, rociadores pintados. Si quieren rociadores blancos, muchos rociadores que nosotros tenemos vienen con terminación blanco de fábrica, lo piden, no hay ningún problema, no tiene un costo extra y evitan que mandar al señor de la pintura a retocar los rociadores. Acá también rociadores con yeso. El señor venía pasando enduido y se le pasó un poco el rociador. Fíjense que en el momento de la descarga, evidentemente no vamos a tener un padrón de 360 grados en forma de paraguas que no altera la distribución de agua en función de la presión, sino que vamos a tener un patrón de descarga que va a ser cualquier cosa. Rociadores golpeados. Con el deflector, fíjense que a la derecha es un rociador correcto, con el deflector en la posición correcta como sale de fábrica. El rociador de la izquierda tiene el deflector cortado. Normalmente estos rociadores se usan en habitaciones de hotel, son rociadores extended coverage que necesitamos que cubran como 5 metros de largo. Con el deflector deformado de esta manera difícilmente cubra esa distancia, y muy probablemente si el incendio empieza alejado del rociador, cuando el rociador actúe ya no va a poder controlar el incendio, vamos a haber llegado al punto de flashover y vamos a poner en riesgo todo el resto del edificio. Rociadores, una vez terminada la instalación, por favor retiren los protecciones. Este rociador, fíjense que ya está con su jaula puesta, por lo tanto presumiblemente ya se terminó la instalación y la instalación ya está en servicio y sigue puesta la protección. En la derecha no sabemos muy bien a qué corresponde. Entendemos que el señor tenía miedo que los rociadores tiraran agua y entonces lo cerró, y en el momento que haya un incendio, que el bulbo rompa, alguien entre las llamas va a ir y va a abrir la canilla plástica del rociador para que el rociador descargue. Esa es la explicación que a mí se me ocurre, y es un sistema realmente innovador. Estos no son fotos inventadas, son fotos que hemos ido recogiendo nosotros o de nuestros colegas. Bien, el ingenio humano no tiene límites. Este es un rociador que nosotros llamamos de arquitectura o de estética, y este rociador viene con un escutcheon, con un escudo de protección, que es este que esté aquí abajo, es el segundo, y lo que se hace durante la instalación, se pone el rociador de manera que apenas asome
un par de milímetros y se pone eso como terminación y para embellecer el rociador. El poner 3 estuchos uno encima del otro no parecería ser la solución más estética y más acabada del mundo. Entonces, digamos que no sé bien quién fue el diseñador que se tomó el trabajo de dibujar el rociador y diseñarlo, pero en el momento en que vea esta instalación supongo que se debe querer matar. De vuelta, rociadores en estacionamientos pendant, recomendación upright, evitamos los golpes, evitamos los choques. Obstrucciones, es bueno hacer una planificación correcta de la posición de los rociadores teniendo en cuenta las instalaciones que va a haber debajo. Fíjense que este rociador, el de la izquierda, tiene prácticamente todo el lado izquierdo obstruido por la lámpara de techo, entonces habrá que coordinar con las distintas disciplinas de instalación, dónde van los rociadores, dónde pongo mis rociadores, si tengo que poner un rociador 180 grados, si tengo que poner un 360, bueno, eso habrá que resolverlo en la instalación, o si tendré que contemplar este sector y ver cómo pongo los rociadores de manera que mojen debajo, pero que eviten la lámpara. No sé, hay que resolverlo en el momento de diseño, pero evidentemente esta instalación y este diseño no es el más correcto del mundo. Ojo con las obstrucciones, de vuelta a la derecha, esta tal vez es menos grave, es un caño de instalación, se podrá desplazar y demás. El de la izquierda parece difícil que podamos modificar la ubicación de la lámpara en el salón donde lo sacamos. De nuevo, el deflector a la distancia correcta, de manera que pueda desarrollar el patrón, planificar las alturas de piso, planificar las alturas de tubería que sean coordinadas con los plafones o con los cielos rasos. Rociadores al lado de ventilaciones, tenemos que tener mucho cuidado porque difícilmente este rociador se active o se active, si eso es una boca de inyección o de retorno, puede que se active en forma innecesaria porque estamos haciendo pasar todo el aire del pasillo por ese rociador. No parece ser la instalación más correcta, no parece que haya habido una coordinación entre la gente de aire acondicionado y la instalación de rociadores. De nuevo aquí rociadores metidos dentro de los cielos rasos, por lo menos en el de la derecha recién estaban haciendo, recién estaban cubriendo y pintando, tal vez tengamos alguna chance de modificarlo. Este rociador está demasiado metido hacia adentro, si queremos usar un rociador que quede más disimulado y demás, deberíamos usar algún rociador recés, que eran aquellos que le mostraba que tienen un embellecedor alrededor y que van más embutidos en el techo de manera que se disimulan un poco más. Si no quiero llegar a usar un rociador oculto, puedo usar un recés, es más disimulado, queda mejor en el cielo raso. Obstrucciones, golpe de rociadores. Este rociador no parecería ser la posición más feliz del mundo. Ojo con estas cosas. Yo entiendo que aquí el rociador fue instalado y luego movieron la tubería. No parecería que este rociador lo enroscaron, lo colocaron en posición con la viga en este punto. Obstrucciones, ojo, hay que mirarlas. De vuelta aquí, el rociador está, acá están haciendo el montaje de los rociadores y acá están poniendo un rociador de 180 con una viga al lado, o sea, todo este sector va a quedar a la sombra de esta viga. Tal vez hubiera sido mejor poner un rociador de 180 o dos rociadores back to back, 180 para cada lado, o ver si esa era la posición más adecuada o si ese rociador no debería ir más abajo. Ahí tenemos una escalera, hacer 2 niveles de rociadores, no lo sé. Lo que sí está claro que la posición de este rociador no es la correcta.
De nuevo, rociadores, bandejas debajo, hay que planificar todas las instalaciones. Muchas veces se instalan los rociadores, después viene la gente de eléctrica e instala. Bueno, es necesario y es recomendable hacer una inspección luego que está todo el edificio terminado y detectar este tipo de cosas. Aquí lo que tenían era un cielo raso en un segundo nivel. Se permite, la norma lo permite, sí, en determinadas condiciones, con determinada distancia, con determinadas... se permite hacer lo que llaman los cielos rasos nube, pero hay que seguir determinadas condiciones y parámetros. Parecería que acá no fue lo que se siguió. Bien, de nuevo, el rociador viga, ¿qué pasa del otro lado de la viga? Este rociador justifica poner esto, habría que poner un rociador, un sidewall, y acá tenemos un problema, una falla en una instalación se instalaron estos rociadores en una zona de baja temperatura, no se tuvo en cuenta, y eran rociadores en el exterior, un depósito abierto, era un tinglado, no tenía paredes, y bajaron las temperaturas lo suficiente como para congelar la tubería y empezar a dañar rociadores, ¿no? Se partieron rociadores, volaron cuerpos, acá se congeló, expandió, voló la tapa arrastró el link, algunos rociadores dobló el link y perdió agua por estos laterales, otros rociadores directamente partió los cuerpos y arrastró los cuerpos. Se desacoplaron tuberías por el congelamiento, se desacoplaron tuberías, foto de la izquierda, foto de la derecha. Congelados, sectores de válvulas congelados. Y hay que tener cuidado si vamos a hacer instalaciones en lugares de baja temperatura, a utilizar sistemas de tubería seca, o si la temperatura y el tipo de instalación lo permite, usar algún tipo de anticongelantes, o usar rociadores dry sprinkler si la tubería está protegida y los rociadores son los que quedan expuestos. Hay soluciones, pregunten, consulten, buscamos la vuelta. Esto fue un caso particular de una bodega de almacenamiento. Empezaron a aparecer rociadores sin color en el bulbo. ¿Tá? El bulbo de la izquierda es un bulbo correcto con el contenido en buen estado y con color. El bulbo de la derecha es con el contenido que perdió la coloración. Esto eran unas cámaras especiales que estaban sometidos, además de frío, estuvieron sometidos a, creo que radiación UV, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, perdió el color, lo que se hizo en ese caso, se sacó un muestreo de rociadores y se probaron en laboratorio. Y en el caso de estos rociadores y en esta condición, se encontró que los rociadores funcionaban perfectamente, que no tenían ningún problema, que simplemente había perdido el color. ¿A qué se llegó? Se dejaron instalados esos rociadores y lo que se acordó fue monitorear en forma periódica si el funcionamiento de estos rociadores sigue siendo correcto o no. También nos ayudó a nosotros como investigación y para saber más sobre los rociadores, ya que este caso nunca se había dado. ¿Bien? Aquí lo que les decía, rociadores congelados. Si este rociador está instalado en un lugar en un sistema de tubería húmeda, puede haber daño en la tubería, puede destrozar el rociador. Hay que tener cuidado. Si esto fue en tubería seca, no hay mayor inconveniente. Nosotros tenemos una serie de rociadores que son dry sprinkler. Yo eso lo mostré en la presentación pasada. Estos rociadores tienen internamente una tapita que necesita desplazarse al momento de la descarga. La ficha técnica de los rociadores dice específicamente que no deben instalarse en codos, que deben instalarse en T o en instalaciones de este tipo. ¿Por qué? Porque si nosotros lo instalamos en un codo, cuando la tapita quiera girar para abrir, no va a poder girar y el rociador no va a funcionar. Entonces, el tipo de instalación para rociadores secos, tengan en cuenta que hay que revisar la ficha si no es una instalación estándar de un rociador común. Bien. Otro tema que tuvimos, rociadores
con pérdida de agua. A la derecha no se ve muy bien la foto, acá hay una gota. Este rociador está tirando un chorro de agua hacia el techo y este rociador, el más de la izquierda, no sé si logran verlo en la pantalla ustedes, tiene un chorro de agua hacia el techo. ¿Qué pasó en este caso? Y acá la foto no es muy feliz, pero ven que un poco la tapa está desplazada. Esto fue una obra de aquí en Uruguay que se hizo la instalación. El primer piso y el segundo piso se llenaron sin problema. Cuando fueron a llenar el tercer piso, la obra les cortaba el suministro de agua, les daba una hora un día, al otro día les daba una hora de suministro, después en la mitad del suministro les cortaba, prendía, apagaba, prendía bomba, apagaba bomba. La instalación era un poco particular porque tenía muchas subidas y bajadas. Conclusión, el tercer piso quedó lleno, completo de aire y agua mezclada. Cuando empiezan a activar el sistema, el agua empieza a empujar en la burbuja de aire. Cuando la burbuja de aire encuentra un orificio para salir, sale muy rápidamente y el agua que viene atrás empujando acelera su velocidad y aumenta la presión. ¿Bien? El aire en tubería tiende a acumularse en puntos altos. Estas bolsas de aire causan restricciones de flujo que reduce la eficiencia y el rendimiento del sistema, por un lado, y a medida que crece una bolsa de aire, la velocidad a partir de ese punto aumenta hasta que finalmente el aire se desplaza hacia una salida. Se crea un bolsón, se va acumulando, ese bolsón viene empujado por el agua. Cuando el aire, la bolsa de aire comprimido llega a una salida, escapa muy rápido. El agua es aproximadamente 5 veces más densa que el aire. Así en PCI, cuando el aire escapa, el agua se apresura a reemplazar el vacío. Cuando el agua llena la abertura, la velocidad disminuye repentinamente y lo que obtenemos es un salto de presión que puede andar en unas 15 veces la presión de operación. Entonces, si yo estoy presurizando mi línea a 30 PSI, 2 bar, que es algo normal y que no tenemos ningún problema, la presión en los rociadores puede llegar a ser de 30 bar. O sea, si presurizamos a 5, 6, 4, 5, 2, estamos multiplicando por 15 la presión. Este rociador fue sometido, pasó de la nada a 15 bar de presión y la consecuencia fue que perdió agua. En el momento teníamos 70 rociadores perdiendo agua, el instalador nos llamó que los rociadores habían fallado, que los iba a devolver. Lo que se hizo en su momento, perdón que vaya para atrás, se montó un banco de pruebas, ¿tá?, con rociadores upright y rociadores pendant. El problema también en los upright, si tienen vela, es más común que se junte aire y hay que tener muchísimo cuidado cuando se llena la tubería y tratar de llenarlo por un punto alto y lograr ir llenando de a poco y que vaya permitiéndole al aire que se vaya desplazando y tener un punto de purga alto y después tener purgas permanentes. Y bueno, cuando se hizo la prueba con los rociadores, se le subió la presión a 10 bar, o sea, 150 PSI. No tuvimos ningún problema, los rociadores no fallaron. De todas maneras, se hizo una reposición de una caja entera de rociadores, se volvieron a instalar, se llenó la tubería, con mucho más cuidado, se pidió ahora que no se cortara el agua y una vez realizada la prueba no tuvieron más fallas de rociadores. Entonces, el aire en las tuberías es un problema muy complicado, particularmente cuando vamos a dar, cuando vamos a arrancar la puesta en servicio, cuando hacemos la puesta en servicio o cuando hacemos una parada de mantenimiento. Con el sistema en régimen, si colocamos los aireadores como corresponde, fíjense que la NFPA 2013, versión 2019, es obligatorio el uso de purga de aire. Antes no estaba, ahora lo incluye para evitar estos problemas. Bien. Instalación de válvulas. Válvulas antirretorno. Las válvulas antirretorno funcionan con la flecha hacia arriba o en posición horizontal y la norma lo dice en forma específica. Si yo coloco la válvula antirretorno
Esto es una instalación que nos encontramos que es un recalque de bomberos o una toma de bomberos, no sé cómo le llaman, es por donde bomberos inyecta agua al sistema en el caso de que mi reserva se acabe. Bueno, para inyectar agua lo que me piden es una válvula antirretorno, de manera que mi sistema funcionando no tire agua hacia afuera. Cuando venga bomberos conecte, la válvula funciona y deja pasar el agua. Si yo coloco la válvula en forma invertida, estas son válvulas de clapeta, tienen un resorte, pero el resorte no sirve para mantenerla cerrada, sino que simplemente hace un poco de fuerza. Lo que va a pasar en este caso, la clapeta va a caer y la válvula antirretorno no va a cumplir función. Entonces, las válvulas antirretorno de clapeta hay que colocarlas en posición vertical con la flecha hacia arriba o en posición horizontal. No funcionan en posición vertical con la flecha hacia abajo. Bien, instalaciones de recalque o de inyección de agua de bomberos, hay que mantenerlas limpias, hay que hacerlas accesibles. Fíjense la foto de la derecha, el día que venga bombero supongo que vendrá con una moladora, cortará la reja y se conectará, pero no parece la instalación más amigable. Bien. Esto era un sistema de un dry system, un sistema seco. Acá tuvimos el instalador, tenía problemas con el inicio del sistema, hizo una conexión, me llamaron a mí porque tenían problemas para poner en marcha el sistema. Empezamos a revisar y había una serie de conexiones del trim mal hechas. A primera vista veía todo conectado y había algo que no me cerraba. Con las fichas son muy claras, están disponibles, usen las fichas, mírenlas, sigan la instalación. Seguimos la instalación con la ficha y encontramos que el instalador había conectado cañerías, todos entre todos, hasta que le quedó algo cerrado, pero evidentemente no iba a funcionar. Obstrucciones en la tubería, esto es una mala acometida de la bajada de los rociadores dentro del ramal. Fíjense que acá para instalar esta cañería había que cortar este caño y el acople hacerlo curvo y hacer una soldadura de cuello. Es mucho más fácil perforar la tubería, meter un manguito hacia adentro sin ningún trabajo y soldar por fuera, pero terminamos obstruyendo pasaje y generando vórtices y generando problemas de funcionamiento de cañería. Este fue otro problema que tuvimos, unos rociadores que había hecho una instalación en un hotel y estos rociadores, había una instalación general y estos rociadores quedaron, esta pared negra lo que marca es unos baños que se habían construido y este rociador termina instalado en un cubículo que está separado. Lo que ven a la derecha de esa cortina es una pared de vidrio, tenemos 1 metro de avance y tenemos una pared negra que separaba los baños. En el resto de los salones esta pared negra no existía, el salón estaba abierto. Lo que se generó en este lugar fue los rayos solares incidían directamente, daban a la pared negra, como ustedes saben se crea un efecto invernadero y esos rayos ya no podían salir y se generó dentro de este ambiente unas muy altas temperaturas hicieron que estos rociadores se activaran. El resto de la instalación funcionaba, no tenían problemas, pero esos rociadores quedaron particularmente cerrados en un invernáculo. Tuvimos problemas, los rociadores fallaron, pusimos un termómetro con registro y registramos temperaturas de 60 grados entre las 9 y las 12 del mediodía en verano, cuando el sol incidía directamente. Por tanto, tengan cuidado con este tipo de instalaciones. Yo sé que es una en 1.000.000, pero ojo cuando tengan vidrio, tengan lugares muy cerrados, tengan techos que tengan incidencia directa de la radiación solar. Vean muy bien las temperaturas que se pueden alcanzar y qué rociadores van a colocar en esos lugares. Lo que veíamos de corrosión y obstrucciones. No sé si tengo que explicar
aplicar esta foto, pero si no tienen los acoples de tránsito correcto, les pido por favor que no hagan esto. Hemos creado una serie de acoples ranurados que son para colocar con ranura. Si uno toma el acople ranurado y lo suelda a la tubería, no parecería ser la forma más eficaz, eficiente ni prolija de hacer una instalación. Aquí el señor nunca entendió que esto era un acople ranurado y se coloca con un acople de ranura. Perfecto, Diego, perfecto. A todos los asistentes, muchísimas gracias. Ya estamos sobre el tiempo. Las preguntas que de pronto no alcanzamos a solucionar, o si quieren ustedes, si tienen alguna inquietud que quisiéramos, les ayudáramos a solucionar de una manera un poco más directa, en un momento les va a llegar un correo donde encontrarán un link para una encuesta y dentro de esta encuesta encontrar un espacio para que nos dejen sus consultas y con mucho gusto las vamos a redirigir con Diego. O si quieren que sean contactados, los podemos asesorar dependiendo del país en donde estén, los conectamos con las personas indicadas. También van a encontrar el link con la presentación, con el video, por si quieren volver a revisarlo o algo. Entonces, pues Diego, ya vamos a terminar. No sé si quieres finalizar con algo adicional. No, simplemente agradecerles y bueno, como decías tú, cualquier duda o consulta particular la pueden canalizar a través de Johnson. Y importante, algo que les quiero pedir y reiterar, estamos para dar soporte técnico, es preferible evacuar las dudas antes del diseño y de la instalación y no después que la instalación esté hecha. No sé si tenemos, cómo estamos de tiempo, si estamos muy pasados. Déjame, para revisar el tema que mencionaste al principio. El tema exacto, porque quería mostrarle digo, dónde bajar todas las fichas técnicas. Dónde bajar las fichas técnicas, simplemente el link, y recomiendo que las bajen, las tengan en las máquinas, las tengan a mano. Claro que sí. Para poder consultar. Hay mucha información, pares de apriete, toda esa ficha que yo mostré de qué cuidados hay que tener. Hay una ficha específica que es bueno tenerla en obra, hacerle una pequeña presentación a los instaladores, al que va a meter mano. Es bueno dejársela a mano. Están las fichas correspondientes a cada rociador. No sé si estoy compartiendo pantalla, Nicolás. Sí, estás compartiendo pantalla. Entran en TycoFire, www.tycofire.com. Aquí hay una pestaña que dice Tech Data. Dentro de Tech Data entran a Sprinkler. Dentro de Sprinkler entran a Standard Spray. Cualquiera, o Standard Coverage, a cualquiera que se les ocurra. Y eso les va a desplegar una lista de todas las fichas técnicas de todos los rociadores. Pero aquí abajo del todo va a aparecer un cartel que dice Click Here, para bajar la sección entera o seleccione un datasheet específico. Si ustedes le dan aquí clic, lo que le va a hacer, le va a bajar una carpeta zipeada completa que tiene una primera carpeta que dice la fecha y dentro de esa fecha las fichas que se han cambiado y después 23 carpetas con todas las fichas de todos los rociadores y todas las válvulas que nosotros tenemos. Si cliquean en la primera carpeta, van a poder acceder al primer documento, que es un índice, y acá, por ejemplo, les dice que el rociador TIB es la ficha TFP 151. Me voy a la carpeta 1, dentro de la carpeta 1 tengo la ficha 151. La ficha 250, la carpeta 2 tengo la 250, dentro de la carpeta 20 tengo las fichas 2025, 2024, 2023. Entonces, de esa manera tienen en un archivo en su máquina todas las fichas de Tyco. Y si tienen una duda con un rociador, qué par de apriete, qué llave se usa, qué modelos tengo, qué opciones de pintura, color, temperatura, lo tienen en la ficha. Todas las válvulas, cómo armar una estación de pre-action, doble interlock, single interlock, diluvio, está todo en esas fichas.
las consultan y si tienen dudas nos llaman, la vemos juntos y despejamos todas las dudas que tengan. Era hasta ahí, muchas gracias y capacítense, estudien, consulten, estamos para eso. Muchas gracias a todos. Listo, Diego. Muchísimas gracias y a todos los asistentes. Muchísimas gracias por su tiempo. Les recomendamos seguirnos en LinkedIn para que se enteren de los próximos webinars que tenemos diseñados para ustedes con unos grandes invitados. Y bueno, muchas gracias por su tiempo. Una excelente semana, o bueno, lo que queda de semana. Y a Diego te comparto varios de los comentarios y saludos desde Ecuador. Ahí vi México, vi Perú. Vi Colombia también, entonces todos están súper emocionados con la presentación, muchas gracias, muy provechosa y bueno, Diego, gracias por participar nuevamente con nosotros hoy. Bueno, muchas gracias a todos. Listo, dale, nos vemos en una próxima oportunidad, muchísimas gracias a todos. Chau, chau.